Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a socializar la versión 2 de la biblioteca de colecciones, la cual ha sufrido un rediseño buscando la optimización de clases, interfaces, métodos y atributos. ¿De qué se trata esta optimización? Fundamentalmente de eliminar las redundancias que estaban disipadas, dispersas por todo el modelo, como por ejemplo el atributo longitud que estaba en todas las clases pila, lista y cola de las 3 implementaciones. En últimas existían 9 atributos longitud y otro tipo de redundancias que fueron eliminadas. En primer lugar, partir de la base de que estamos realizando una implementación, desarrollo en la capa de servicios. En consecuencia, dentro de la capa de servicios, estamos trabajando propiamente en las colecciones. Aquí en las colecciones tenemos distintos espacios de nombres que tienen que ser acatados por el desarrollador para poder obtener compatibilidad con el resto del desarrollo, como por ejemplo una unidad de pruebas. En consecuencia, tenemos varios espacios de nombres que aparecieron, otros que ya estaban, algunos ya conocidos, el espacio de nombres interfaces, vectoriales, enlazadas, doble enlazadas y nodos. Y ahora surge un nuevo espacio de nombres tags. Estas líneas, atrasos, significan dependencias. Por ejemplo, y como lo veremos más adelante en los diagramas de clase que se mostrarán en este mismo video, veremos que las dependencias implican en el código cláusulas using en los cuerpos de código para alcanzar visibilidad hacia clases que estarían en otros paquetes o espacios de nombres. Entonces, estas interfaces, estas tags, nodos, doble enlazadas, enlazadas y vectoriales, tienen múltiples interdependencias que establecen la sinergia del sistema. Vamos primero entonces al diagrama de clases que nos va a mostrar cómo están organizadas las interfaces del sistema. Recordemos que este diagrama plantea los métodos públicos con los que fundamentalmente se estaría comunicando una unidad de pruebas. En primer lugar, las ya conocidas pila tienen 3 servicios públicos propuestos para que cualquiera que desee llamarse pila los realice: apilar, desapilar y revisar. Estas interfaces son genéricas, como se muestra acá. La interfaz cola, también genérica. Encolar, desencolar y revisar serían sus métodos públicos propuestos para cualquiera que quiera realizar la implementación de cola. Lista quedaría con agregar, insertar en, extraer en, modificar en y recuperar en. Aquí se colocan los argumentos para, algunos de ellos son genéricos y todos los métodos van a tener la connotación de retorno booleano para indicarnos si hubo o no éxito para el servicio. Bien, ahora entra una interfaz nueva, la hemos denominado la interfaz del tipo abstracto de datos. Lo que ha recogido esta interfaz es una serie de métodos que estarían disponibles en cualquier tipo de colección. No importa si es pila, lista o cola, el tag, el tipo abstracto de datos, le va a proveer la funcionalidad para que cualquier pila, lista o cola de implementación vectorial simple o doble enlazada tenga la capacidad de entregar su longitud, tenga la capacidad de entregar como un arreglo de tipo el contenido de los ítems que estuviera allí en esa colección. También, el caso contrario, recibir un arreglo de tipo y hacer el reemplazo de componente a componente para todos los ítems de la colección. Por ejemplo, si estamos en una colección vectorial, el arreglo vector sería el que reemplaza al arreglo de ítems de la colección. Pero si estamos en una colección simple enlazada, no hay arreglo. Lo que va a hacer, poner ítems al recibir un arreglo
es construir para cada componente de ese vector un nodo y colocarle como ítem el contenido de esa componente del vector. Construye los nodos, le coloca los ítems y eso sería el resultado de poner ítems para una colección enlazada. También tenemos el método reversar. Este método establece fundamentalmente la capacidad de que una colección pueda invertir el orden de sus ítems. Ese método es especialmente útil a la hora de implementar, por ejemplo, en casos de ordenamiento, el peor caso. ¿Cuál? Tengo una colección ordenada, por ejemplo, ascendente, y quiero ordenarla por descendente. El reversar sería una opción mucho más rápida que utilizar un método de ordenamiento tradicional. También tenemos dos métodos consultores. El primero me indica si un ítem estaría contenido en la colección, arrojándome verdadero o falso. Y otro me indicaría la posición de índice base 0 donde un ítem fue encontrado. Si el ítem no fue encontrado, esto regresaría a -1. Bien, entonces todo TAT debería poder responder a estas implementaciones. Además de que si es pila, pues responde a estas, pero no a estas ni a estas. O si es cola, responde solamente a estas, pero no a esta o a esta. O si es lista, responde únicamente a esta, pero no a esta o a esta. Sin embargo, sea pila, lista o cola, responde a las suyas y también a estas. Bien, estas interfaces entonces las vamos a ver más adelante en los diagramas donde ellas estarían involucradas. Veamos ahora el diagrama de tipos abstractos de datos. Aquí tengo la interfaz nuevamente de tipo abstracto de datos que obliga a una nueva clase denominada tipo abstracto de datos, una clase TAT, a tener una necesidad de implementar estos servicios. Estos servicios no se vuelven a repetir aquí para que lo tengamos claro. Los servicios, cuando ya están inferidos a partir de la asociación o de la relación, no los volvemos a colocar para ahorrar espacio en el diagrama. En consecuencia, las clases tienen mucho más de lo que están mostrando en el diagrama. Por ejemplo, nosotros aquí en el diagrama para la clase TAT no vemos por ninguna parte el método dar longitud, no está. Solamente vemos los métodos que la clase propone en su momento. ¿Por qué? Vamos a ver, entonces, analicemos. Aquí se puede observar que el método dar longitud no se está mostrando para el diagrama. Podemos ocultarlo o podemos mostrarlo, pero es un método que la clase debe implementar debido a que está realizando a la interfaz. De tal manera que aquí ya aparece, por ejemplo, el método dar longitud para nosotros. Bien, entonces aquí estarían los métodos que realizan a la interfaz, ¿cierto? Y además métodos que propone la misma clase TAT, como son el insertar, el extraer y el recuperar como tal. Bien, entonces, en este caso, nosotros tenemos tres tipos de TATs, que sería el TAT vectorial, el TAT enlazado y el TAT doble enlazado. El TAT vectorial deriva de la clase TAT. Este TAT vectorial lo que va a agregar ahora es la posibilidad de tener un arreglo de ítems, una capacidad, indicarnos si la colección es dinámica o no, por defecto lo será, y un factor de crecimiento por defecto para la colección una vez que su capacidad se agota y se desea realizar la inserción de algún ítem. Bien, teniendo eso en cuenta, el TAT vectorial es muy importante porque además va a agregar servicios que son clave a la hora de la manipulación de los vectoriales. Obviamente aquí no estamos mostrando todo lo que tiene el vectorial por derivar de la clase TAT también tendría longitud y también recibiría todos los métodos protegidos y públicos
de la clase TAD. En consecuencia, vectorial tiene mucho más que lo que se está mostrando allí. Esto sería todo lo que tendría vectorial como tal. Vamos a verlo en un diagrama mucho más claro. Para esto, tengo que viajar hacia el diagrama de vectoriales. Allí en el diagrama de vectoriales tengo el TAD vectorial nuevamente, ahora sí, con todo lo que tiene el TAD vectorial que ha recibido de la clase TAD por ser una clase derivada de esta. Y además tenemos la agregación de algunos constructores, como son el constructor por defecto no parametrizado, el que recibe la capacidad, otro que recibe capacidad e indica si la clase es flexible o no, y otro que recibe la capacidad e indica un posible factor de crecimiento, ya infiriendo que que la colección es flexible. Están los servicios que vienen de la interfaz de TAD, como estos, y los servicios protegidos que recibe de la clase TAD, para que se implementen acá. Aquí hay algo bien importante, y es que algunos servicios de estos son para implementarse y otros servicios para sobreescribirse. ¿Cuáles son? Por ejemplo, contiene A no es un servicio que se pueda escribir propiamente en la clase TAD. ¿Por qué? Porque en la clase TAD se propone la firma del servicio, pero aquí es donde yo le doy la implementación desde la perspectiva de un vectorial, porque hay un arreglo. Lo mismo pasa con encontrar A o con los insertar, extraer, recuperar y reversar. Estos servicios por eso están marcados con override, porque desplazarían la lógica que estaría puesta arriba en la clase TAD. Lo mismo sucede con poner ítems y con dar ítems. Otros servicios sí son propios y nativos de aquí, se le puede dar implementación y no van a aparecer nuevamente en las colecciones enlazadas. Aquí están también los constructores. Entonces, para la clase TAD vectorial, que representa una clase base, existen 3 clases derivadas: pila vector, cola vector, lista vector. Estas clases en sí mismas solo van a conectar sus constructores con los constructores de TAD vectorial. De tal manera que en realidad la lógica para la construcción de cualquier vectorial se encuentra aquí. Solamente la invocaría según corresponda en estos servicios como tal. No tendríamos ningún problema en invocarla, porque la clase es una clase derivada de TAD vectorial. Lo mismo sucede para cola vector y para lista vector. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que la lógica de construcción esté toda centralizada aquí, en estos, y que sea invocada de forma homogénea, uniforme, desde acá. Listo. Ahora, estas clases pila vector, por ejemplo, debe satisfacer la interfaz de pila. En otras palabras, además de recibir todos estos servicios, algunos públicos, otros protegidos, debe implementar de forma pública estos servicios. Pero estos servicios, apilar, desapilar, revisar, se tienen que realizar o implementar desde la perspectiva de, por ejemplo, apilar es una inserción en siempre índice 0 de aquel ítem. Entonces aquí tendría el ítem índice 0, sería una inserción que correspondería a lo que hace un apilar. Por ejemplo, un desapilar también ocurre en índice 0, en la cabeza de la colección. Entonces yo utilizaría un extraer ítem en índice. Estos servicios todos estarían determinados para que yo los pudiera usar. Recuerden que hay cosas acá que se están ocultando. Por ejemplo, si yo voy a las propiedades de cualquiera de las operaciones, por ejemplo, la extracción, en la extracción, si verifico la firma, veo que hay unos parámetros que son de solo entrada, como el índice. Yo quiero extraer en un índice, y otro que es de salida, porque el índice que se extrae viaja desde
dentro del método hacia afuera, hacia el cliente que solicitó el servicio. En consecuencia, tendría yo que tener ojo para este tipo de cosas que aquí en el modelo no se están viendo, pero en la implementación es lógico que algunos parámetros vayan por referencia. Bien, el revisar. Revisar sería una recuperación de un ítem que va por referencia y sería en índice 0 como tal. Bien, entonces tendría yo esta situación igual para cola vector, dependiendo de si es encolar, desencolar o revisar, llamaría a insertar, extraer o recuperar con diferentes argumentos. Y lo mismo para lista, agregar, insertar en, extraer en, modificar en y recuperar en, llamaría a los servicios de insertar, extraer y recuperar con distintos argumentos para obtener el comportamiento que yo deseo. En últimas, todos esos algoritmos van a trasladarse desde aquí, como estaban anteriormente, se van a trasladar y se van a centralizar acá para que haya un solo insertar, un solo extraer y un solo recuperar. Esa sería la situación que tendríamos. Lo mismo va a ocurrir con las clases enlazadas. Veamos qué ocurre. Para poder entender ahora los diagramas enlazados, necesitamos conocer qué ocurrió con los nodos. Los nodos ahora tienen esta estructura. Tenemos una clase nodo que únicamente tiene un ítem de tipo, el nodo es genérico. Dos servicios, dar ítem y poner ítem, accesor y mutador. Y de ahí deriva nodo enlazado y nodo doble enlazado. Nodo enlazado va a tener únicamente un apuntador, una referencia a un siguiente nodo enlazado genérico. Y va a tener un accesor a dar siguiente para hacer los recorridos. Nodo doble enlazado tendría un accesor, perdón, tendría una referencia hacia un nodo anterior, nodo doble enlazado, y una referencia hacia un siguiente nodo doble enlazado. Y tendría los correspondientes métodos accesores para entregar el anterior o el siguiente para los recorridos. Esa sería la estructura ahora de nodos. Recuerden que es muy importante asignarles correctamente el espacio de nombres. Nodos existen aquí, servicios, colecciones, nodos. O lo que es lo mismo, aquí estamos viendo la estructura del modelo y cada una de estas carpetas son los espacios de nombres oficiales e inmutables que tiene que respetar el desarrollador para poder obtener y alcanzar la compatibilidad al 100% con la unidad de pruebas. Bien, ahora entonces veamos el diagrama de clases de enlazadas. Nuevamente aparecen las interfaces. Las interfaces son independientes de la implementación, simple, doble enlazada o vectorial. Y aquí vuelven a aparecer los mismos servicios. Las colecciones enlazadas no tienen tantos constructores como sí lo tenían las vectoriales. Por eso solamente aparece el constructor no parametrizado y eso es todo. Pero derivan del TAT enlazado. Vamos a ver el TAT enlazado, ¿quién es? El TAT enlazado aparece en el espacio de nombres de TATs. Aquí lo tenemos. Ese TAT enlazado va a hacer referencia a un nodo enlazado genérico como su primer nodo. Y va a hacer también referencia a otro nodo como su último. Cuando la colección solo tiene un nodo, obviamente el primero y el último son el mismo. Pero si tiene más de uno, ya serían distintos. Entonces, esta es la situación entre una colección enlazada, tiene un primero y un último nodo como tal. Bien. El TAT enlazado entonces va a agregar algunos servicios que son importantes, como es dar el primero, dar el último, que son nodos enlazados genéricos. También, como es un TAT, tiene que tener la capacidad de dar ítems, de poner ítems, de decirnos si un ítem está contenido o no, encontrar un ítem o no, dando la posición, y obviamente todo lo que el TAT rige para cualquier tipo de TAT. En esta ocasión, entonces sería insertar, extraer, recuperar. Y obviamente el reversar, que es un CRUD,
y estaría propuesto por la interfaz de TAD. Aquí está. Entonces, para las clases enlazadas tendríamos esta estructura, ¿cierto? Aquí algunos servicios de TAD enlazado se reciben tal cual como estén implementados y otros se tienen que sobreescribir. Por ejemplo, dar ítems no es lo mismo en una estructura vectorial donde simplemente hago un return ATR ítems a lo contrario en TAD enlazado donde tengo que recorrer la colección nodo a nodo e irle preguntando a cada nodo sobre su ítem y recuperar eso en un arreglo que tendría la longitud -1 de la colección e ir colocando cada ítem de cada nodo en esa colección para devolverlo. Eso sería un dar ítems. Entonces no es la misma implementación y por eso se tiene que sobreescribir. Lo mismo sucede con todos estos servicios para las colecciones enlazadas. Bien, y obviamente todo lo que recibe desde arriba, el TAD enlazado recibe obviamente el dar longitud, ¿cierto? Que no se tiene que sobreescribir y por esa razón no se pone allí, no hay necesidad de sobreescribirlo y estaría hasta ahí. Bien, esta sería la estructura del diagrama de clases para enlazadas, incluyendo el TAD enlazado. Y como ya lo pueden sospechar, seguramente vamos a incorporar ahora en la otra perspectiva al TAD doble enlazado. El TAD doble enlazado, que es una clase que abstrae toda colección doble enlazada, es un tipo de TAD que tendría también un nodo primero y un nodo último. Ambos serían nodos doble enlazados. Entonces, de ahí su asociación doble con la clase nodo doble enlazada como tal. Recuerden que los TADs estarían en un espacio de nombres propio, como sería el espacio de nombres TADs, ¿no? No estarían en este. Deberían estar aquí. No deberían estar en ningún otro, porque si no se violaría el diseño. Bien, establecido eso, entonces el diagrama de clases de doble enlazada se va a parecer mucho al de enlazadas, fíjense. Básicamente es lo mismo, solamente cambio el tipo de TAD y las clases aquí cambian. Muy bien. Bien, entonces la misma estructura como se planteó, una pila doble enlazada satisface la interfaz de pila, una cola doble enlazada satisface la interfaz de cola y lo mismo lo hace con la lista. Se coloca un solo constructor para cada uno de estos clases y el TAD doble enlazado sería su clase base, el cual pues establece un primero y un último nodo, ¿cierto? Y además tenemos los métodos que están recibiéndose desde el TAD que implementa la interfaz y TAD, todos estos métodos, y además también los métodos protegidos que tendrían que implementarse para inserción, extracción y recuperación. Estos métodos serían métodos que se desplazan. Aquí tenemos nuevamente la misma situación. Dar ítems, poner ítems, contiene a, encontrar a, insertar, extraer, recuperar, reversar. Todos tendrían que volver a escribirse para la versión de doble enlazada. En consecuencia, se marcarían como override, como está su estereotipo, y se quita virtual para que su implementación aquí ya sea final. Bien, y esto es la socialización del modelo oficial para la entrega de la siguiente versión, la cual todo esto tendría que mapearse a código según la especificación gráfica que tenemos acá y posteriormente debería reorganizarse los algoritmos que ya corrieron para la versión 1 y volver a superar las pruebas. Muy bien, por su atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima.